Bienvenido al programa. Ernesto, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Don Hugo, un gusto estar con usted. Buenos días, estimados amigos televidentes. Pues igual que Dios bendiga su día, que trabajen, que regresen bien a sus casas esta noche. Así es, en efecto. También don Hugo Barrera, vicepresidente de organización del COENA. Gracias, don Hugo. Buenos días. Bienvenido a usted, de eso, porque siempre estas reuniones con usted son interesantes. Mira, la realidad muchísimas gracias. Que no es que estemos nosotros afligidos, digamos, pero sí preocupa ciertas actitudes, en este caso particular del señor presidente de la República. La Constitución es bien clara en este aspecto y yo creo que el señor presidente de la República está cayendo en una trampa que en otros momentos pudo haber tenido una repercusión grave hacia el cargo de él. Ya, tal vez ahorita no sucede una cosa de esas porque siempre se relaciona con que este es un tema de carácter electoral, pero la realidad del caso es que el presidente ha salido completamente de los parámetros del respeto a la Constitución, y eso es realmente grave. Hay un artículo de 87 de la Constitución de nosotros en donde se establece que cuando un funcionario público violenta, digamos, la forma de gobierno, el sistema político, o comete graves atropellos a los derechos consagrados en la Constitución, tiene que ser destituido. Dice la Constitución, no lo digo yo. Entonces, claro, este tipo de cosas ahorita podrían hasta parecer extremas, pero la realidad del caso es que nosotros, y yo en lo particular creo, que qué lástima grande que un presidente de la República se comporte de esa manera, pisoteando por completo en la Constitución, todo al amparo de lograr un propósito de carácter político electoral, y respetando completamente no solamente la voluntad, digamos, de la población, que fue al final y al cabo la que hizo la Constitución mediante su representación de la Asamblea Constituyente, sino que también, bueno, dándole, digamos, la más clara forma de irrespetar la ley fundamental de El Salvador, ¿no? Entonces, claro, uno diría, bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues realmente no mucho, pero lo peor de todo esto también es que daría la impresión de que al presidente le vale, como corrientemente se dice, pepino, el hecho de estar pasando por encima de lo que la ley le manda. Y esto es grave y es delicado, y entonces eso nos preocupa, porque cuando el más alto funcionario del país pisotea de esa manera la Constitución, ¿qué podemos esperar del resto de sus colaterales, digamos así, no? Entonces, no sé, yo siento que esto, lo que yo estoy diciendo, no tiene absolutamente nada que ver con aspectos electorales, sí tiene que ver con el respeto que se tiene que tener a la ley. Hemos venido diciendo desde hace ratos que una de las formas de poder terminar con todo este gran problema que tenemos, en donde está la inseguridad del país, la falta de empleo, la falta de inversiones, todo tiene que ver mucho con el comportamiento del presidente, con el irrespeto a la ley y con la forma violenta en que él agrede cotidianamente o por lo menos semanalmente, digamos, a todo aquel que tenga de alguna forma la intención de hacer algo productivo aquí en El Salvador. Y me refiero a esa gran diferencia o esa forma violenta como él, digamos, se ha relacionado con los sectores productivos en términos generales. Mire, para Arena, el abuso de poder, el exceso de atribuciones, la utilización del dinero de la gente, la inseguridad y el pacto que hizo con las pandillas, el gobierno del FMLN, el deterioro de la economía, del empleo, la falta de medicamentos. El señor Sánchez Serén, por cierto, exministro de Educación, no hizo ni una tan sola escuela. Todas estas situaciones es la preocupación central del Partido Arena. Yo quisiera decirle lo siguiente: dentro de aproximadamente 130 días, El Salvador tendrá un nuevo presidente, y estamos convencidos que el pueblo ya decidió por el doctor Norman Quijano. Y cuando eso suceda, El Salvador recuperará este camino, el de la Constitución de la República. La Constitución no es letra muerta.
La constitución de todos los países del mundo significa el pacto social, el pacto político, el pacto de convivencia en armonía. Y el primero que debe de respetar la Constitución de El Salvador es el presidente de la República. En el artículo 168 son atribuciones y obligaciones del presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución. ¿Pero qué tenemos? Llamados de la Sala de lo Constitucional y otras instancias que el presidente continúa violando, por ejemplo, la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué se tardó tanto tiempo en nombrar a los comisionados? Para darle un ejemplo. Pero veamos otras cosas. Mantener ilesa la soberanía de la República y la integridad del territorio. Todos hemos visto cómo tristemente, este gobierno, cuya cabeza es el señor Funes, pero cuyo vicepresidente y por tanto corresponsable es el candidato del señor Sánchez Serén, ha hecho de las relaciones con Centroamérica, nuestros hermanos más cercanos, un verdadero desorden. Si vemos el artículo 168, inciso 3 de la Constitución, procurar la armonía social, señor presidente Funes, su gobierno será recordado como el gobierno que confrontó y no pudo ni le interesó procurar esta armonía social. También usted tiene la obligación de conservar la paz y la tranquilidad. Tampoco lo ha hecho. El pueblo salvadoreño vive con miedo. Aquí no hay tranquilidad, Ernesto. Y esta es una clarísima violación a la Constitución. Y además le recuerdo que usted tiene la obligación, señor presidente, y su vicepresidente como corresponsable de este gobierno, procurar la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. No recuerdo la cifra exacta, pero apenas 18, 20 días del año, la cifra de muertos asciende a más de 150 personas. Todo por estar sumergido en convertirse en el vocero de la campaña sucia del FMLN. En el vocero de la campaña sucia del FMLN. Su obstinación con el partido Arena es hasta enfermiza. En lugar de respetar una oposición que es representativa de una cantidad muy, pero muy grande de salvadoreños, en lugar de buscar un acuerdo con la única oposición que tiene El Salvador en este tan debilitado sistema democrático, en lugar de buscar entendimiento con los empresarios del país para que el pueblo tenga empleo, el gobierno del FMLN, basado en la trampa, en la difamación, en la mentira, en la confrontación permanente, se ha dedicado a violar el pacto social, comenzando por el presidente de la República. Esto cambiará dentro de 130 días y entonces el pueblo salvadoreño sabrá ver la enorme diferencia de tener un vocero de la campaña sucia del FMLN en la silla presidencial y un hombre como el doctor Norman Quijano que pondrá en el corazón de las políticas públicas a los salvadoreños y a la persona humana. Ahora, la diferencia será inmensa, Ernesto. La diferencia será del día a la noche. La diferencia del país que el FMLN nos ha dado en estos 5 años que ya terminaron, con el próximo gobierno del doctor Quijano, será la diferencia entre el odio, entre gobernar para un grupo selecto, afines a la presidencia y al partido de gobierno, y gobernar para Mira, toda hay varias cosas, pero yo en lo personal creo que una de las principales podría ser del hecho de como tratar de recomponer una situación que él mismo descompuso desde el principio con el Frente. Él está en un problema bastante delicado en ese sentido. Restablecer las relaciones, digamos, cordiales del partido que lo llevó al poder, me quiere decir, ¿no? Sí, porque como la situación de las encuestas, por lo menos en lo que se mira, refleja la posibilidad, digamos, de un empate, lo que equivale a decir que, según esas encuestas, cualquiera podría ganar el Frente o Arena, y me imagino que hay una preocupación bastante seria, porque es lógico,
digamos, lo que ha sucedido en este gobierno posiblemente no se parezca en nada a lo que va a suceder en el nuevo gobierno de Norman Quijano. ¿Y a qué me refiero? Hay un montón de cosas que se han hecho fuera de la Constitución, fuera de la ley y fuera de casi de todo lo que usted se puede imaginar. Y esas cosas no se pueden tratar, digamos, cuando el gobierno está vigente. Pero una vez que eso sucede, y que en el caso de él no sucedió, porque si ustedes se acuerdan, en la campaña de Mauricio Funes, se habló mucho de la corrupción de Arena y que se iba a meter preso a medio mundo. Y nosotros, por supuesto que no podemos meter las manos al fuego absolutamente por nadie, pero sí estamos de acuerdo en que si alguien de nosotros metió mal la mano en los recursos del Estado, el señor presidente Funes, con esos 5 años que tuvo, debió haber hecho todo lo que fuera necesario para meterlo a la cárcel. Pero no haciendo uso de subterfugios de carácter electoral, sino que haciendo uso de del compromiso que él enunció en aquel momento y de lo cierto que puede hacer las cosas. Nosotros no estamos, ni queremos, ni lo hemos hecho nunca, encubriendo absolutamente a nadie. Es más, hay una persona que está presa, que trabajó en gobiernos de Arena, y lo hicimos nosotros mismos, ¿verdad? Porque la cosa rebalsó pues por completo. Pero él, con toda la promesa aquella que hizo, en 5 años no hizo absolutamente nada para tratar de llevar, digamos, a la justicia a cualquier persona que hubiera hecho algo indebido con los recursos sagrados de los presupuestos de la nación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué podría suceder en el futuro? Y en relación a la pregunta directa suya, bueno, como él está preocupado, si gana Arena, pues me imagino que tiene algún temor de que nosotros, como la Constitución manda, dentro del término de los famosos 10 años, que es una aberración ese asunto, porque eso realmente no debía de prescribir el derecho de poder meter a la cárcel a cualquiera que haya abusado de los recursos del Estado en ningún momento. Entonces, cabría la posibilidad de que se investigue alguna cosa, en el caso nuestro. Pero si por desgracia de la población salvadoreña ganar el frente, le podría pasar lo mismo si él no recompone su situación. O sea, a su criterio es lo que está de alguna manera... Matando el chucho a tiempo, se llama esa cosa. A buen Salvador. Normalmente aquí, ¿verdad? Entonces, creo yo que algo de eso podría estar sucediendo. Y qué lástima, le digo, porque mire, yo creo que ya lo he mencionado en algún otro momento, pero qué lástima que el presidente Funes tuvo en sus manos la posibilidad de poner a El Salvador en el camino, en la ruta del desarrollo. Pero eso no lo puede hacer ni solo un partido político, ni mucho menos solo un presidente. Esta es una cosa que se tiene que concertar. Nosotros, como usted, hemos platicado muchas veces aquí de los proyectos nuestros de partido, con los cuales yo en lo personal comulgo absoluto y totalmente, y hemos hablado mucho, por ejemplo, de un segundo gran acuerdo de paz política y paz social, que por mala suerte, en estos 20 y pico de años de posteriores a la firma de los acuerdos de paz, no nos preocupamos ni nosotros ni ellos, hombre. Y la realidad del caso es que esa es una tarea pendiente. La firma de los acuerdos de paz, por supuesto que es una cosa maravillosa, que dio lugar a que militarmente hablando el problema se terminara. Pero socialmente no se dio el segundo paso, y eso en el gobierno próximo de Norman Quijano es una de las cosas principales que tienen que hacer, aparte de resolver el problema de la inseguridad, aparte de establecer una mejor relación con el sector privado. Yo creo que todo el gobierno debería de pedir permiso, porque ahorita el gabinete está violando la Constitución en el artículo 218. Se lo voy a leer, señores ministros, que andan encampañados por todos lados. Ellos dicen que los funcionarios están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalecerse de sus cargos para hacer política partidista. Entonces, uno dice, bueno, si desde el presidente de la República, el vicepresidente que tiene una ausencia total de la situación aflictiva de inseguridad que vive el país, siendo el vicepresidente de la República, también fue exministro de Educación, quitó internet y hoy ofrece computadoras, tienen un serio problema de credibilidad, tienen un doble discurso,
La trampa de los spots publicitarios no coincide con la realidad que vive el pueblo. Entonces, permiso para hacer campaña partidista, yo le sugiero que aunque sea por cuestiones ya de apariencia, todos deberían de pedir permiso. De todas maneras... Ese es un mal precedente también que en el pasado hemos tenido de funcionarios como por ejemplo de Arena que han estado también en el pasado haciendo ese tipo de... Es una pena probablemente, pero nunca hemos visto un gabinete tan volcado a una actividad, que está volcado. Miren, San Miguel ayer, pipas de anda regando el estadio donde iban a tener una concentración los señores del FMLN y la gente sin agua en sus casas, pero las pipas de anda rociando. Escuché la información que parece que suspendieron al gerente de anda por haber autorizado el uso de esas. Eso son cosas engañosas. Al chucho más flaco se le pegan las pulgas. Esas son las cosas engañosas de la trampa. Así es que, bueno, si la señora primera dama va a pedir permiso, pues yo le sugiero al gabinete entero que pida permiso porque están violando la Constitución y les quedan 30 días. La desesperación del FMLN es grande. Yo entiendo su desesperación. Yo entiendo que mencionen encuestas. Se ha fijado que Arena, que está en más de 35 encuestas del último año, en más de 35 aseguran y dicen, indican que el doctor Quijano será el próximo presidente de la República. No estamos haciendo ese alarde. ¿Sabe por qué? Porque los problemas de la gente es lo principal. Las encuestas serán el 2 de febrero, cuando la gente vaya a votar masivamente. Okay. Yo los invito a que voten por Arena. Bueno, mire, en primer lugar, a mí me da un poquito de tristeza todo esto que ha pasado. Como dije al principio, nosotros no somos tapadera de nadie. Esa es una cosa que si las investigaciones llegan a involucrar a alguien, pues ese es un problema de cada quien, no es un problema de partido, para comenzar por ahí. Pero nos extraña sobremanera, por ejemplo, cuando hay otro tipo de situaciones que se han producido en el gobierno anterior al de Funes, y se hacen los locos, porque si usted se fija, en todo, completamente en todo, se saltan, el gobierno se saca y se van para el de Paco Flores, ¿verdad? Y no es que uno esté diciendo no toquen a Paco Flores, es una cosa, todo el que está en el ámbito político es sujeto de cualquier tipo de investigación e incluso de cualquier tipo de acusación, y hacer a cada quien que tendrá que hacer lo necesario para probar su inocencia, ¿no? Pero sí me extraña a mí bastante, aquí en su programa, por cierto, mencionamos una situación que se produjo por unas expresiones de David Gutiérrez, ¿se recuerda? Cuando se mencionó de algo relacionado con 40 millones de dólares, y ni el señor presidente ni el señor fiscal tomaron tanta diligencia, ni la asamblea tampoco, tanta diligencia como tomaron con el caso de Flores por unos supuestos 10 millones, ¿no? Entonces, yo con esto no estoy, como le digo, saliendo a favor ni en contra de nadie, porque esa es una cosa ya del sector posiblemente judicial una vez que pase. Digamos, el comentario o la denuncia que usted hizo, que fue bastante contundente, no ha tenido el mismo tratamiento. Absolutamente ninguno, ¿verdad? Le trae mucha sospecha. ¿Por qué razón? Sí, bueno, eso es lo que uno no entiende, porque estamos hablando de una cosa que realmente hubiera meditado por lo menos que el señor fiscal tomara cartas en el asunto. Y yo no digo el presidente, porque el presidente anda metido en esta cosa realmente, ¿no? Haciéndole el trabajo sucio al frente. Pero la fiscalía definitivamente que sí tenía que haber hecho algo relacionado con esto. El fiscal, por ejemplo, dictaminó sin que a él le correspondiera, dijo, esta es una cosa de carácter electoral y por lo tanto yo no me voy a meter. A mí nunca me preguntó, y yo nunca lo dije, ni por asomos, con ánimo de hacer algo relacionado con aspectos electorales. Que coincidió, yo estoy totalmente de acuerdo que coincidió, porque coincidió además que querían, como vulgarmente dice aquí, limpiarse en Jorge Nieto. Eso realmente es lo que a mí me indignó, simple y sencillamente porque yo conozco a Nieto y creo que es una persona honorable y decente. Pero si no lo fuera, pues para eso hay que hacer las investigaciones. Pero cuando el mismo ministro de Obras Públicas
menciona que le han pasado personas que no son las que están involucradas en ese desorden, y no sucede nada ni con la fiscalía, y el presidente se queda con el zipper cerrado también, pero aprovecha para denunciar a una persona. Ahí sí hay un aspecto de carácter electoral, en donde él también, además, como dijo Margarita, se ha salido completamente de lo que a él le corresponde como ciudadano presidente, y entonces esa es la parte que uno no entiende. A mí se me preguntó varias veces, bueno, ¿y por qué no lo dijo antes? Y tienen posiblemente razón, que no se mencionó antes. Y lo mencioné no por hacer uso de una cosa electoral, sino que porque me indignó que se estuviera tratando de limpiar cosas que alguien más hizo con una persona que yo en lo personal considero que es defendido honorable. Mire, la corrupción en El Salvador debe de investigarse, venga de donde venga. Y debe tener al menos dos rasgos evidentes. Uno es respetando el marco de la ley, y dos, la institucionalidad del país. Si estos dos requisitos para investigar a fondo la corrupción, venga de donde venga, no se cumplen, entonces usted o el que lo haga está jugando con e interfiriendo con una investigación seria que derive responsabilidades basadas en la ley. Como dice don Hugo, lo preocupante acá es que a través de un caso en el cual el propio presidente, expresidente Flores ha dicho que él es el que va a resolver y va a responder, y así está haciéndolo. Lo preocupante de todo esto es que por tapar o por investigar una cosa, quede en desmérito muchas otras que están sucediendo a los ojos del pueblo salvadoreño. La utilización de CITRAMS para efectos electorales es una malversación, una mal utilización de fondos. El tema de la concesión de las máquinas en las aduanas, que tuvieron que haber ido a la Asamblea Legislativa antes de concesionar a una empresa que nadie sabe qué es o qué tan cercano está al gobierno o al partido de gobierno o a quien sea, es otro caso y un ejemplo de ello. La utilización todos los fines de semana de medios del Estado que se pagan con los impuestos del pueblo salvadoreño para hacer campaña proselitista electoral en contra de Arena, es otro síntoma de una forma inadecuada de los recursos. Pero ¿qué peso político tiene Francisco Flores? Es la pregunta que cualquiera se puede hacer, para que Arena no haya sentado una posición y lo haya apartado, sabiendo que lo estaba golpeando. La posición está sentada. Él es un asesor más, él es una persona del partido. No hay más que decir. ¿Por qué a Tony Saca, la Asamblea tiene una comisión? Lo expulsaron del partido? ¿Por qué lo expulsaron del partido? Por sospechas de corrupción. Se hacía la pregunta a unos analistas, ¿y por qué ahora Arena con Francisco Flores no lo hizo lo mismo? No ha hecho lo mismo. Miren, lo que ha sucedido es que al partido Arena lo han tenido por 4 años y medio queriéndolo destruir. Esto no se trata de una lucha electoral del FMLN para competir en un evento electoral. El proyecto del FMLN es la destrucción del único partido de oposición. Recordemos las compras de los diputados de Arena y el transfugismo que se dio en la legislatura anterior. ¿Cómo se explica usted que en la legislatura anterior Arena tenía la llave del voto calificado y terminamos con 18 diputados? ¿Cómo se explica usted que en esta legislatura Arena vuelve a ser la primera fuerza política y se van otros diputados quitándonos de nuevo la mayoría calificada? Estas cosas no son normales. Esto realmente toca la democracia. Esto vulnera la credibilidad del votante en el sistema político. Nada puede ser más complicado que atentar contra la credibilidad del sistema electoral salvadoreño cuando el soberano, el votante, va a las urnas y manifiesta su decisión. Entonces, Ernesto,
Nosotros... Perdón, aquí le quiero mencionar algo importante, ya que Margarita sacó a colación eso. Hay una persona que en el mes de enero presentó a la Sala de lo Constitucional una demanda en donde estaba hablando de que el mecanismo este de la transfuga, que es una cosa verdaderamente grotesca y que se debería determinar, y que en este caso, al amparo de lo que establece el artículo 87 de la Constitución, en ese documento entiendo yo que se pide que se cumpla con lo que manda este artículo, que establece, digamos, que cuando se violenta, digamos, el sistema político, la forma de gobierno, o se cometen graves atentados en contra de la Constitución, de los derechos de la Constitución, estas personas tienen que ser destituidas y sustituidas en tanto se da el procedimiento normal de volverlo a nombrar. Y fíjese que en ese es el tema, Ernesto. El Salvador ha vivido en estos 4 años y medio cosas inéditas. Un presidente de la República que se convierte en el vocero de la campaña sucia de un partido político. Eso es corrupción política. Un gabinete de gobierno que anda encampañado violando claramente la Constitución de la República. Aquí tengo un recorte. Funcionarios están en plena campaña de Sánchez Serén. Y mientras tanto, solo en lo que va del año, hay más de 150 muertos. Mire, es verdaderamente preocupante. Usted va a los hospitales y no hay medicamentos. A la gente no la atienden. ¿Por qué? ¿Y esto cómo se llama? Además de violar la Constitución, ¿no también es una corrupción en la falta de cumplimiento de las obligaciones de un funcionario público que tiene que estar dedicado al bien común, a cumplir la ley, a cumplir su mandato? Pero si desde las directrices de la Presidencia de la República y del partido de gobierno, el FMLN, la dinámica es precisamente montar una campaña bonita con spots bien hechos, caros, me dicen, yo no soy experta en esto, pero no se apegan a la realidad, entonces nosotros veremos los resultados. Cuando vemos todas las filas enfocadas contra Arena, es precisamente porque el FMLN sabe que va a perder las próximas elecciones y está súper temeroso de que faltan pocos días. Entonces lo que hacen es adueñarse de toda la institucionalidad del país y enfilar sus fuerzas contra el partido Arena en lugar de preocuparse de que las instituciones cumplan su rol. Yo creo que a partir del 2 de junio el doctor Quijano hará varias cosas importantes de resaltar. Primero, es que a pesar de ese ataque feroz, malicioso, basado en una trampa moral y ética que está a la luz de todo el pueblo salvadoreño, a pesar de todo ello, el virtual ganador de las próximas elecciones es el doctor Norman Quijano. Una vez él gane las elecciones, hay que preocuparnos de la gobernabilidad de El Salvador, y solo se puede lograr estableciendo un pacto de nación en áreas sensibles para el pueblo salvadoreño, basados en algunos principios. 1, en el corazón de la política tiene que estar la gente. 2, se tiene que restablecer la verdad en la forma de gobernar que sustituya la trampa. Se tiene que restablecer la transparencia que trate de poner cortinas de humo sobre la corrupción. Y por último, se debe de tener siempre presente que el gobierno, que gobernar y que la política es una de las herramientas que provienen de Dios para la búsqueda del bien común. En la persona que no entienda la política como una herramienta de Dios para buscar el bien común y la entienda como la oportunidad de enriquecerse ilícitamente, mintiendo, utilizando los dineros del pueblo, estaríamos equivocados. Así es de que yo tengo mucha fe, mucha esperanza en el futuro de nuestro país. Los adversarios electorales son solamente eso, adversarios electorales, que hoy por la campaña electoral, pues nosotros no podemos quedarnos silenciados ante tanto ataque
inverosímil y sustentado Gracias, Margarita, en por falsas habernos premisas. acompañado. Pero una vez gane ¿Sí? el doctor Quijano, les decimos, estaremos buscando la reunificación, estaremos buscando ese pacto que hablaba don Hugo, pero con la gente honrada, con la gente decente, por la búsqueda de la prosperidad y el desarrollo del Muchísimas Salvador. gracias, les agradezco que me hayan acompañado. Don Hugo, gracias por haberme acompañado. Estamos Y voy a a la estar orden, pendiente de gracias. abordar ese tema. Le tomo Por la palabra. Estamos a la orden. Claro que sí, y gracias por el tiempo. Gracias, Margarita. Gracias, Ernesto, muy amable, don Hugo. Gracias. Buenos días, estimados amigos.